Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Natalie y el día de hoy les estaré compartiendo un video súper rápido. Les voy a mostrar la manera en la que yo adobo un delicioso lomo de cerdo. Quédense conmigo y verán lo fácil que es hacerlo. Bueno, y antes de comenzar les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para adobar nuestra carne. Bueno, y por acá tengo un poquito menos de un cuarto de taza de pepitoria. También vamos a utilizar 3 chiles guajillos. Si no tienen guajillos pueden utilizar chiles guaques, una cebolla morada pequeña, 2 chiles dulces rojos o pimientos, no sé cómo tú le dices. También vamos a utilizar 2 tomates grandes bien maduros, 2 rajitas de canela. Tengo por acá 5 clavos de olor, 5 pimientas gordas. Tengo aproximadamente 2 hojitas de laurel, un poquito de tomillo seco, 2 cucharadas de achiote en polvo y también tengo por acá 2 cucharadas grandes de orégano seco. Y también vamos a estar utilizando aproximadamente 3 cucharadas de ajo molido, pueden ser también dientes de ajo. Y yo voy a estar utilizando 5 cucharaditas de adobo Goya. A mí me gusta utilizar este adobo Goya y en otros videos pues me han preguntado cómo luce y pues decidí mostrarles el bote por acá. Y por supuesto nuestro lomo de cerdo. Y yo por acá tengo aproximadamente 2,5 libras de carne de lomo de cerdo. Y esto pues ya lo tengo marinando en un poco de vinagre blanco y también un poco de vinagre de manzana. Yo los ingredientes exactos se los voy a estar listando en la cajita de descripción. Y ahora comencemos con el adobo para nuestra carne. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es darle una ligera doradita a la pepitoria. La vamos a mover constantemente para asegurar que no se nos vaya a quemar. Y cuando ya notemos que ha tomado un poco de color, lo vamos a remover y lo vamos a ir agregando en el vaso de la licuadora. Ya dorada la pepitoria, vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Y también vamos a dorar un poco nuestros tomates junto con la cebolla y el chile rojo. Y lo vamos a dorar muy bien por todos lados. Y cuando ya estos vegetales estén medio sofritos, yo también voy a agregar por acá mis chiles guajillos. Y los vamos a medio dorar, un poquito con el resto de los vegetales. Y todo esto lo vamos a licuar muy bien con el resto de las especias. Y ya les muestro. Bueno chicos, y ahora yo aquí he colocado la pepitoria y el resto de los vegetales que ya les mostré que sofreí previamente y los he dejado enfriarse un poquito y también agregué una taza de agua. Y a esto voy a agregar 2 cucharaditas de ajo molido y también voy a agregar aproximadamente 4 cucharadas de adobo. No estamos agregando sal, pues ya el adobo contiene sal y pimienta. Y también voy a agregar el resto de las especias. La pimienta gorda, los clavos, la canela, las hojas de laurel y también el tomillo seco. Y el achiote y el orégano se lo vamos a agregar directo a la carne. Y ahora todos estos ingredientes los vamos a licuar muy bien hasta obtener una especie de salsa bien licuada. Bueno chicos, y ahora que ya tenemos todo esto bien licuado, es hora de agregarlo a nuestra carne. Bueno, y ahora lo vamos a poner todo en la carne y esta vez pues sí voy a utilizar un guante, pues no quiero manchar mis manos con el achiote. Y lo incorporamos todo súper bien. Les recomiendo que si van a hacer esta receta, es mejor prepararla con 1 o 2 días de anticipación para que el sabor penetre muy bien en nuestra carne. Y no se olviden que la carne ya la tenía previamente en un poco de vinagre blanco. Bueno
chicos, y como pudieron darse cuenta, preparar un delicioso lomo de cerdo es súper sencillo. La combinación de la canela con el resto de los ingredientes y especies, la verdad es que es delicioso, huele espectacular y el sabor no tienen idea qué rico es. Se los comparto porque yo lo hago muy seguido y la verdad que nos encanta y me pareció pues una receta ideal para compartirla con ustedes. Esta carne la pueden utilizar para hacerla sofrita con tomate y cebolla, también la pueden utilizar en chuchitos, la pueden hacer asada, la pueden hacer frita, la pueden poner en sus tacos con un poco de piña y pueden hacer unos ricos tacos al pastor. En realidad la pueden utilizar en una infinidad de recetas. Yo espero les haya gustado y si sí les gustó, los invito una vez más a suscribirse a mi canal. Recuerden que es un solo clic y dejan esa campanita activada y así pueden recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y si hay alguna receta en específico que les gustaría saber, me lo pueden dejar en los comentarios. Atrévanse a comentar que yo feliz les contesto. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy y no se vayan sin dejarme esos deditos hacia arriba si les gustó mi receta. Nos vemos en el próximo video.